18 de julio, el objetivo era llevarle un mensaje de fuerza, de firmeza y de resistencia a los que están hoy en territorio venezolano. También les tengo que decir que la dirigencia política en estos momentos en Venezuela está siguiendo este panel, está siguiendo este espacio y se llenan de energía y de fuerza para lo que viene. Mientras yo voy a estar presentando a las dos personas que me acompañan hoy, dos colombianas, dos congresistas, dos mujeres que en estos 90 días dentro del Senado han llevado el tema de Venezuela. Y comienzo presentando a la senadora Paola Holguín, senadora de la República de Colombia, militante del Partido Centro Democrático, comunicadora social, periodista, egresada de Maestría de Estudios Políticos y Seguridad y Defensa Nacional. Cursó estudios en Estrategia y Defensa del Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa en Washington, asesora presidencial en Colombia y México durante los gobiernos Álvaro Uribe Vélez y Felipe Calderón Hinojosa, encargada de asuntos políticos de la Embajada de Colombia en México, consultora de USAID en temas de seguridad y justicia, docente en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, autora del libro Uribe de carne y hueso y compiladora de los libros Desde el escritorio del presidente y El Uribe que yo conozco. Bienvenida, senadora, que además en estos 90 días fue el artífice de que María Corina Machado hablara en la plenaria del Senado hace pocas semanas atrás en trabajo con el presidente Efraín Cepeda. Y la otra mujer que me acompañará en este panel es la representante Caterina Jubinao, quien le invitamos para que pase. ¿Para Caterina? Comunicadora social, congresista, representante por el Partido Verde, periodista de la Universidad del Norte, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, becaria del programa de liderazgo por Bogotá de la Universidad de los Andes, cuenta con 19 años de experiencia en comunicación estratégica, comunicación política, periodismo y acción cívica en organizaciones públicas, privadas y académicas y ONG. Ha sido activista político, investigadora de enfoque cultural ciudadano y fundadora de la iniciativa de veeduría del Congreso de la República de Colombia. Trabaja en Vagos, organización que desde hace 7 años ha investigado y revelado informes sobre el desempeño de los congresistas, transparencia en el Congreso, control político de legisladores vinculados a escándalos de corrupción. Trabaja en Vagos, fue nominado al Premio Mundial de Efectividad de Comunicaciones AMS Award 2020. En repetidas ocasiones ha sido catalogada como una de las mujeres líderes de opinión en Colombia, según el estudio Panel de Opinión de las firmas Cifras y Conceptos. En las pasadas contiendas electorales y Congreso 2022 dio el salto a la política ciudadana, a la electoral, para transformar el Congreso desde adentro. Hoy en día es representante de la Cámara por Bogotá por el Partido Alianza Verde. Fue elegida con más de 46.000 votos que confían en su labor y sus causas de lucha contra la corrupción, implementación de acuerdo de paz, defensa de las mujeres, reducción de violencia de género, femicidio, seguridad vial, juventud, educación, medio ambiente y otros demás temas que han sido reflejados por Panel de Opinión 2023. Además, la doctora Caterina Jubinao también en estos 90 días ha llevado el trabajo y el tema de Venezuela dentro de la Cámara de Representantes y fue la artífice de que el 28 de agosto, a 30 días de las elecciones, se comenzara a ver la prueba científica del triunfo de Edmundo González Urrutia, cuando en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes llevó a la representante del Centro Carter, que estuvo en Caracas el 28 de julio, y acompañó con un trabajo científico y muy claro sobre las actas a la doctora directora de la MOE acá en Colombia. Caterina Jubinao ha llevado también este tema de Venezuela en estos 90 días, así como Paola en el Senado. Me enorgullece estar al lado de ustedes. Gracias por la disposición, por el tiempo, por siempre llevar las banderas de la libertad y la democracia en el Congreso, en las calles y en América Latina. Bienvenidas a este espacio. Gracias, Adriana. Aquí pueden tomar cada una un micrófono. Y pues como nos toca cerrar, nos toca hablar de los temas complejos. Porque aquí hemos visto en el primer panel las víctimas del terrorismo de Estado. En el segundo panel, lo que los periodistas desde Colombia, que son una de las pocas ventanas que pueden informar de lo que sucede en Venezuela. Pero Colombia es, nos decía el alcalde Antonio Ledesma, hermana. Compartimos una frontera inmensamente grande y porosa. Hoy les invitamos aquí para hablarles y preguntarles a cada uno de ustedes qué impacto
tiene para Colombia, para la política de Colombia, para la seguridad de Colombia, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucedió el 28 de julio y lo que va a suceder de aquí en adelante ustedes como representantes. Comenzamos con la senadora Paola. Bueno, yo creo que en el tema de seguridad para nosotros la decisión valerosa del pueblo venezolano tiene todo el valor, porque si no regresa la democracia y la libertad a Venezuela, nunca vamos a tener paz en Colombia. Venezuela pasó de ser un santuario de estructuras criminales colombianas a ser retaguardia estratégica. En Venezuela se concentran mandos, hombres y armas de estructuras terroristas y narcotraficantes que antes allí tenían cierto apoyo, pero hoy tienen un gran centro de operación. Todo el mundo sabe la estrecha relación que hay entre el ELN, la FARC, el régimen en Venezuela y también los delitos de trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas y minería ilegal. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que nosotros no tendremos paz si Venezuela no recupera la democracia y la libertad. Dos, a veces la excusa y el chantaje es que Venezuela apoya los diálogos en Colombia. Eso no es de coyuntura porque hoy esté Maduro o en su momento estuviese Chávez. Desde Caldera, Venezuela como un país hermano ha apoyado los procesos de negociación en Colombia y más nos serviría que el apoyo viniera de un gobierno democrático en Venezuela que de una narcodictadura que es cómplice de esas estructuras criminales que martirizan a colombianos y venezolanos. Yo creo que, y yo siempre he tenido la discusión porque en esta lucha, Gaby sabe, llevo como 20 años ya. He dicho que un gran error era tratar de hacer ver el tema de Venezuela como un tema ideológico político, como si el tema fuera que no nos gustaba la izquierda y que por eso no nos gustaba Chávez o ahora Maduro. No, este es un tema judicial, lo que no nos gustan son los criminales, que es diferente. Y ellos históricamente han sido aliados no solo de estas estructuras criminales colombianas, sino también de estructuras internacionales como Hezbollah y Hamas. Y yo creo que allí la comunidad internacional no ha prestado la suficiente atención a un tema que impacta directamente la seguridad del hemisferio. Y dos, hay una grave consecuencia política. Todo el mundo lo vio, que en Venezuela, ya lo decían las calles, ya lo decían las encuestas, así no hubiesen votado, ya sabíamos que Maduro había perdido y lo sentíamos y lo vivíamos. Después, gracias al valor de tantos hombres y mujeres que arriesgaron su vida para sacar las actas, más del 80% de las actas, más de 25.000 actas, que refrendan la victoria irrefutable de Edmundo González. Si hoy en el mundo permitimos que se consolide la dictadura y se irrespete la voluntad popular, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién vuelve a garantizar una elección libre, democrática y transparente en América Latina? Cuando la comunidad internacional y los organismos multilaterales no han jugado el rol que deberían jugar. La pregunta que uno se hace hoy, y yo en algún momento les decía cuántas declaraciones de la ONU y la OEA, ¿para qué? Esas organizaciones nacieron con unos compromisos, unas cartas, unas resoluciones, y si no quieren hablar de defensa de la democracia, pues se deberían preocupar por la violación sistemática a los derechos humanos y al derecho internacional. Eso los debería mover y conmover. Y lo que tendrían que tener claro los gobiernos en el mundo es, esto no es un tema de izquierda o derecha. Hoy la decisión es, ¿somos o no somos demócratas? ¿Respetamos o no respetamos los derechos humanos y el derecho internacional? Porque eso es lo que se está jugando en Venezuela. Aquí no nos estamos jugando posturas políticas, no nos estamos jugando modelos económicos. Aquí lo que tenemos que juzgar
es que hay una ruptura desde hace décadas de la democracia, de las libertades, de los básicos derechos de los ciudadanos. Los 8 millones de venezolanos que se fueron no son migrantes, son refugiados, no son ciudadanos que salen de un país porque quieren buscar un futuro mejor, salen porque Venezuela es invivible, porque no tienen unas mínimas garantías de seguridad, de salud, de desarrollo económico. Y de eso es de lo que se trata esto. Entonces, yo creo que las implicaciones para nosotros, con más de 2.200 kilómetros de frontera, con 7 pasos legales y 250, 300 ilegales. Por eso me río cuando dicen que cerraron la frontera. No, le acrecentaron el negocio a los bandidos, porque con 300 pasos ilegales nadie es capaz de cerrar la frontera entre Colombia y Venezuela. Y yo quisiera prender una alarma final, y es que en algún momento se ha hablado de una franja binacional. No permitamos que nos creen una franja de Gaza entre Venezuela y Colombia. Una franja que de repente, asesorada por Hezbollah, busque convertirse en una zona de resguardo de estructuras criminales. Aquí nosotros necesitamos que se respete la integridad del territorio de 2 naciones hermanas, necesitamos que las 2 naciones vivan en democracia y libertad y que podamos recuperar todo lo que en estos más de 20 años hemos perdido. Gracias, senadora. Doctora Catherine, ¿cuál es el impacto para Colombia? Bueno, Gaby, lo primero es que yo quiero agradecerte por tener en este panel a 2 mujeres que vienen de vertientes políticas muy diferentes. A diferencia de la senadora Holguín, yo soy una mujer de centro izquierda. Yo voté por el gobierno de Gustavo Petro y he defendido causas liberales progresistas durante cerca de 15 o 20 años que he hecho activismo. Y estoy parada aquí con ustedes desde la centro izquierda justamente para hacer crítica de un régimen de izquierda. Porque creo que la diferencia que quienes militamos desde estos sectores políticos tiene que ser la capacidad de autocrítica con nosotros mismos. No podríamos, por haber apoyado a una vertiente alternativa, por haber apoyado al presidente Petro, simplemente ahora quedarnos callados frente a la inaceptable tibieza con lo que es una tiranía. Entonces, desde este lugar yo les voy a hablar. Coincido con muchas cosas, en este caso con la senadora Holguín, porque yo creo que el análisis sobre Venezuela y sobre los impactos en Colombia trasciende por mucho las orillas políticas. El tema de la seguridad no es un tema de la derecha. Las izquierdas democráticas y el centro político del que hago parte, porque yo hago parte del Partido Verde, tiene que comprender que la seguridad impacta, o más bien la ausencia de seguridad impacta sobre todo a los pobres, a los que nosotros decimos defender. De manera que la seguridad no es un tema de los ricos, la seguridad no es un tema de las élites, la seguridad es un tema sobre todo de los más vulnerables. Y en eso sí que nos vemos impactados de muchas maneras. Para empezar, en la búsqueda de la paz en este país. ¿Cómo puede Colombia buscar la paz cuando el criminal Maduro está fortaleciendo al ELN? ¿Cómo podemos buscar la paz en Colombia cuando el criminal Maduro ha convertido o ha permitido que el Tren de Aragua se convierta en una transnacional del crimen, que ya casi que está en Colombia, inclusive enfrentándose con grupos como por ejemplo el Clan del Golfo? Eso es lo que ha permitido Maduro. De manera que, senadora, Maduro no es ningún aliado de la paz en Colombia. Todo lo contrario, Maduro es un saboteador de la paz en Colombia. Y es increíble, de verdad, que el presidente Petro, se supone un progresista demócrata, se suponía, ya yo no estoy segura, simplemente siga creyendo que Maduro es un aliado. Segundo,
La presencia de los migrantes, ya Colombia tiene cerca de 3 millones de migrantes, digamos, oficialmente registrados, el subregistro seguramente es mayor, pero esto ha producido una presión importante en las finanzas colombianas, sobre todo porque Colombia es un país que no está en un buen momento económico, que tiene muchas dificultades. Y vean ustedes, del recaudo fiscal 2023 en Colombia, que fue más o menos de 29 billones de pesos, por lo menos 500.000 millones de pesos están destinados a políticas con los migrantes. Debería ser mucho más, porque así como a los colombianos Venezuela nos recibió hace 20 años, hace 30 años, que era al revés. Éramos los colombianos los que íbamos a Venezuela a buscar un mejor futuro. Es un deber ético y moral de Colombia recibirlos ahora a ustedes, pero siempre eso tiene retos en términos fiscales y creo que Colombia tiene que seguir haciendo más esfuerzos para que los migrantes que están aquí puedan tener unos mínimos de dignidad de vida. Hay un tercer tema que es importante y es que se ha duplicado los migrantes que toman la ruta del Darién. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque a los migrantes que van por la ruta del Darién son más susceptibles de ser víctimas de trata de personas, son más susceptibles de ser víctimas de violencia sexual, son más susceptibles de ser incorporados por la fuerza, reclutados a grupos armados ilegales, de manera que ahí en la ruta del Darién tenemos una bomba social que en cualquier momento eso se nos va a salir de control. Ya está salido de control, pero eso se puede tornar mucho peor. Y una última cosa que es muy preocupante, de nuevo volviendo al tema económico, es que la balanza comercial entre Colombia y Venezuela, vean ustedes, entre 2000 y 2015 estaba más o menos en 3.100 millones de dólares. El año pasado llegó a 800 millones de dólares, la mitad. Entonces digamos, de nuevo, mientras Colombia siga siendo tibio y tolerante con una narcodictadura, porque además son narcotraficantes también, ni Venezuela ni Colombia podrán obtener la paz. Sigo y termino simplemente diciendo que yo sí quisiera ver, como lo dijo ahorita, no sé si fue María Andrea o Darcy, yo sí quisiera ver qué va a hacer el presidente Petro el 10 de enero, porque ahí sí se le va a caer la careta. Yo creo que ahorita están simplemente jugando a esta estrategia de dilación que me parece inaceptable con México y Brasil. A mí me da vergüenza como mujer progresista ver que los líderes progresistas emblemáticos de América Latina son los más tibios y los más alcahuetas con un régimen narcocriminal, y por eso alzo la voz a costa de echarme encima a la gente progresista en Colombia, pero es mi deber político y es mi deber moral, porque también, como les escuché en un panel anterior, esto no se trata de extrema derecha o de extrema izquierda, sino de extrema humanidad. Entonces, que el presidente Petro sepa que Colombia lo está viendo y que si el 10 de enero el Estado colombiano no es capaz de asumir una posición frontal de desconocimiento absoluto del régimen Maduro, pues ojalá el pueblo colombiano y la ciudadanía en las elecciones que vienen los castiguen contundentemente y no les permitan volver al poder. Gracias a ambas. Yo tengo dos preguntas orientadoras para lo que viene. Ustedes han hablado de la paz en Colombia. Las dos han sido bastante claras de lo que los grupos irregulares colombianos hoy operan desde el territorio venezolano y con la venia de Nicolás Maduro. Hoy en Colombia oficialmente hay 3 millones de venezolanos, el subregistro es mayor. Desde el 28 de julio para acá, en estos 90 días, solo perseguidos políticos, la cuenta va en 350.
que muchos de ellos están aquí hoy con nosotros, algunos estuvieron en el primer panel. Y en Colombia hoy no hay un sistema para regularizar a un migrante, no existe. Se hizo un estatuto en el gobierno anterior que este gobierno lo tiene cerrado. Solicitar refugio en Colombia siempre ha sido un proceso lento. Yo soy refugiada en este país. Y hoy la pregunta que les hago es, ¿qué opinión les merece a ustedes que en pocos días o horas el canciller de Maduro llegue a Cali, a la cumbre de la COP, y se va a reunir con el canciller de Colombia? En esa reunión de cancilleres, ¿dónde queda la seguridad, la realidad de los migrantes, la realidad de los desplazados, la realidad de la frontera y la realidad de los grupos irregulares? Que yo creo que no podemos hablar de los grupos irregulares de Colombia, porque creo que ya ellos se integraron bastante bien y el Tren de Aragua funciona en ambos territorios, el ELN funciona en ambos territorios y lo que se denomina la disidencia de la FARC funciona en ambos territorios. Entonces, mi pregunta concreta es, esos encuentros entre el canciller Iván Gil de Nicolás Maduro y el canciller Murillo en el marco de la COP, que es un evento que está hoy celebrándose en Colombia, en la ciudad de Cali, ¿qué creen ustedes que va a llevar esa conversación? Y ustedes como congresistas, como instituciones, ven de lo que está haciendo el Ejecutivo al respecto. Varias cosas. Una, para que no quede en el aire, Catherine, yo no dije que Maduro era aliado de la paz, eso lo dice Petro. Si no sale Maduro de allá, nosotros no vamos a tener paz, definitivamente no. Y yo aquí tengo una preocupación mayúscula, porque en el debate al canciller sobre el tema de Venezuela, de las elecciones y los migrantes, tú estabas al lado mío en la curul, y el canciller descaradamente mintió. Y mintió cuando afirmó que había una política de regularización de los venezolanos en Colombia. Y eso no es cierto. Lo que se estaba acabando de ejecutar fue la política que dejó el presidente Iván Duque. Y agradeciéndole que estamos hoy en su fundación y gracias a ustedes de la Fundación Juntos Podemos, fue un proceso además reconocido internacionalmente, donde se hizo mucho esfuerzo. Pero ese esfuerzo se abandonó y hoy se habla de una nueva política donde les piden, por ejemplo, pasaporte, antecedentes penales. Eso parece un mal chiste. Un pasaporte venezolano vale $500 y el salario mínimo es de $3. ¿Quién le da antecedentes? ¿Quién? ¿En qué página que está caída desde las elecciones? Solo quienes sean amigos de la mafia, que muy bien definió Catherine y en eso coincidimos de cabo a rabo, narcoterrorista. Esa mafia, ese régimen, solo los aliados de él van a poder tener acceso al pasaporte, a los antecedentes. Entonces ese tipo de exigencias traídas de los cabellos deja en manos de las mafias a los venezolanos. Y yo creo que aquí hay una cosa clara. Lo que más le serviría a Colombia y a Venezuela es tener claridad sobre cada ciudadano que está acá, porque muchos de los venezolanos que han logrado regularizar su tema migratorio se han convertido en una fuente de conocimiento y de trabajo muy importante para este país. Hoy el 80% de los venezolanos acá están trabajando, algún porcentaje de manera informal, de manera propia, pero muchos otros están trabajando en empresas y están aportando su conocimiento, su capacidad a la economía de Colombia. A nosotros lo que más nos convendría como país y para hacer una inserción mucho más armónica es lograr regularizar la situación. Pero lo cierto es, y en el debate le dijimos al canciller en su cara que estaba mintiendo, es que no hay una política clara porque las condiciones que está poniendo hoy el gobierno hacen imposible de facto esa regularización. Y la otra cosa que a uno le angustia es que un evento tan importante como la COP
sirva para seguir lavando la cara del régimen. Es que cuando estamos ante un régimen criminal y mafioso, pues no se debería recibir a ninguno de sus funcionarios, incluyendo al canciller. Muchas gracias, senadora. Catherine, tú eres del Partido Verde, un partido que sus banderas hablan sobre el tema ambiental. Y hoy la COP es un epicentro para todo el hemisferio y el mundo. ¿Cómo ves que el canciller Murillo se reúna en Cali con el canciller de Maduro? Bien, yo acabo de llegar de Cali, estuve toda la semana pasada allá, absolutamente orgullosa, me siento de lo que vi en Cali como ciudad, pero lamento al mismo tiempo que la COP sea un escenario en donde, ojo, los gobiernos de América Latina, no solamente el de Colombia, los gobiernos de América Latina que están haciendo presencia allí, no aprovechen para mandar el mensaje correcto que le tienen que mandar al mundo. Y es que aquí la dictadura venezolana no es bienvenida. Yo entiendo, y se los digo de verdad, yo entiendo que el gobierno, sea el de Petro o cualquier otro, no pueda romper de tajo las relaciones con Venezuela. Eso es verdad, porque ahí los que pagan el plato son los ciudadanos de cada país que tienen relaciones comerciales y que tienen relaciones de diversa índole. Pero eso no quiere decir que los tengamos que recibir acá en nuestros eventos diplomáticos y que les tengamos que hacer venia y recibirlos, ¿no? Como si fueran el sistema democrático que se pueda comparar con el resto de países de América Latina. Yo lamento mucho algo del continente, y es que nuestro continente no ha entendido que la peor tragedia política de este siglo es la dictadura de Venezuela. Hablan de Pinochet en su momento, hablan de Fujimori en su momento, hablan de Argentina en su momento, pero es como si a los líderes progresistas de América Latina les diera pena condenar a la narcodictadura, porque entonces dicen ellos en su lógica, es que no les podemos hacer el juego a la derecha. Y digo yo, vean, yo soy una mujer progresista y ustedes me van a decir a mí que yo no voy a denunciar las gravísimas violaciones a los derechos humanos, que yo no voy a denunciar que están ejecutando jóvenes allá, que yo no voy a denunciar las desapariciones extrajudiciales, que yo no voy a denunciar que a personas en situación de discapacidad las están ultimando con un tiro de gracia, que yo no voy a denunciar que a los niños los están encarcelando dizque por terrorismo, porque yo no le puedo hacer el juego de derecha de malas. Me da mucha pena. Me da mucha pena. Eso me parece ser indolentes. Eso me parece ser inhumanos. Y si un político no es capaz, desde una orilla progresista alternativa, de ser críticos de lo que los líderes progresistas están haciendo y es mirar para otro lado, con la dictadura de Venezuela, no se merecen ningún cargo de liderazgo en su país. Entonces, sí, es una tristeza que en la COP vayamos a tener esta validación. A mí me sorprendió, y se los digo también de verdad, que el gobierno brasileño, Lula, hayan vetado a Venezuela en los BRICS. Ustedes lo vieron, que eso pasó en días pasados. Yo digo, bueno, Brasil está saliendo un poquitico de la timidez. Vetar a Venezuela en los BRICS fue muy importante. Ustedes vieron cómo llegó Maduro creyéndose el emperador desnudo y no lo recibió nadie. Hermosa imagen, una sanción como la que se le tendría que dar en cualquier país. Entonces, pues habrá que alzar la voz aquí en protesta desde la COP, pero de nuevo todo va hacia el 10 de enero y en el 10 de enero vamos a ver realmente cuál es el talante del gobierno colombiano y vamos a saber si estamos ante un gobierno democrático o si estamos ante un gobierno que simplemente le hace el juego al autoritarismo y al fascismo, que también es de izquierda.